Seguramente en tu vida te has encontrado con situaciones donde es imposible que haya una solución. En el día de hoy te contamos la impresionante historia de la santa que consigue de Dios todas las cosas imposibles. Ella es Santa Rita de Casia. Acompáñanos hasta el final. Salve María, el podcast católico en español de los Heraldos del Evangelio. Muy estimados amigos, Salve María. Sean todos bienvenidos a un episodio más del podcast católico en español, Salve María con los Heraldos del Evangelio. Muchos saludos a todos aquellos que nos están escuchando por la radio, por las demás plataformas en las que estamos saliendo. Y el día de hoy tenemos un temazo, un tema de una santa impresionante, una santa súper milagrosa, que además de que ella pues nos está acompañando aquí en este episodio, tenemos la alegría de estar también junto con nuestro queridísimo hermano Sebastián. Salve María, hermano Sebastián. Salve María, hermano Juan Andrés. Una alegría para mí estar aquí en su programa, que me invite, porque siempre que es para hablar de los santos, es una ocasión de recibir muchas gracias, tanto a nosotros que preparamos los programas, lo hacemos, como la gente que los escucha. Santos que a veces no son tan conocidos y que están a nuestro alcance para nosotros pedir lo que necesitamos, pedir la intercesión de ellos delante de Dios para cosas que a veces parecen imposibles, pero que ellos nos pueden conseguir. Y es el caso de la santa que vamos a hablar el día de hoy, Santa Rita de Casia. La santa de los imposibles, Así ¿no? Es. No solo de los imposibles, de un montón de tantas cosas, patronazgos que tiene, ¿no? Que vamos a ver a lo largo de este episodio. Pero antes de adentrarnos propiamente en su vida, en sus milagros, creo que es muy importante, hermano Sebastián, que hagamos una ambientación histórica, geográfica, de dónde nació esta gran santa. Ella nació en la región de Umbría, en Italia, en el siglo XIV. Y esa región de Umbría brilla por una cuestión muy especial, que es que en esa región han habido y han nacido muchísimos santos para la Santa Iglesia Católica, ¿no? Uh-huh. Sí, digamos, por citar algunos. San Benito de Nurcia, San Francisco de Asís, Santa Clara de Asís, entre otros, pero digamos, con esos yo creo que... Ya solo con esos, digamos, ya vale la pena, ya brilla en el cielo la historia de esa región solo por esos tres santos. Uh-huh. Y es una región, bueno, montañosa, muy linda, muy verde. Y también, bueno, en esa región, para continuar hablando un poquito de la geografía, hay una piedra que se llama Schiopo, o Sciopo, no sabría decir cómo se pronuncia, pero es una piedra, por así decir, que se separó de la montaña. Cuenta en la tradición que esa piedra se separó por el terremoto que hubo cuando nuestro Señor Jesucristo murió. Qué impresionante. Y bueno, hablamos de esa piedra porque tiene que ver con la historia de Santa Rita, además que queda justo en Roca Porena, que es el lugar donde nació nuestra santa. Y para hablar un poco de la sociedad y de la ambientación histórica y social de la época, vivíamos en una época donde había una tremenda división, podríamos decir religioso-política, entre güelfos y gibelinos. No vamos a entrar aquí en por qué los güelfos, por qué los gibelinos. La única cuestión es de que los güelfos estaban a favor del Papa y los gibelinos a favor del emperador. Uh-huh. Y era una división constante. También es una zona donde la gente es muy, muy dada a las armas, muy dada a la ira. Gente muy agresiva, gente muy conocida mucho por la famosa vendetta, ¿no? Que es esa venganza que ocurría entre familias cuando se sentían ofendidos o se asesinaba a alguno de su familia. Era muy común que la familia tomase venganza asesinando a otro, lo que convertía un verdadero infierno a la zona, porque es una cadena de asesinatos y de asesinos que se va formando interminable, justamente por esa mentalidad anticatólica que no promueve el perdón, sino la venganza, ¿no? Exactamente. Incluso era permitido por ley vengar la muerte de un familiar, pues haciendo lo mismo con la persona que ejecutó, ¿verdad? El famoso ojo por ojo, diente por diente. Exactamente. Y es una región también donde los predicadores se esforzaban muchísimo
en hablar sobre la pasión de nuestro Señor Jesucristo para intentar convencer a estas personas, moverlas hacia el perdón. Y digamos, las razones de estas peleas y todo no eran simplemente políticas, muchas veces eran rencillas personales, cosas propiamente personales. Cosas del campo, que Sí. incluso a veces que una vaca se le metía en el terreno al otro, le comía las flores a la esposa. No, porque era así, de verdad, eran cosas a veces absurdas que el desenlace era un asesinato, era una cosa terrible, Tremendo. una cosa terrible. Y bueno, habían personas de bien, personas que me atrevo a decir que eran santas, que se preocupaban muchísimo en llevar a las personas a la paz, Sí, en procurar la paz entre las personas. Y entre esas personas que se dedicaban a promover la paz estaban justamente los padres, los papás de Santa Rita. ujú, Ellos eran conocidos en la región de Roca Porena, que Roca Porena queda cerquita de Casia, a unos 3 kilómetros, si no sí, estoy mal. sí, sí. Eran conocidos como los pacificadores de Jesucristo. Qué impresionante. De Jesucristo. E incluso al Papa le decían el ángel De la paz. de la paz. Sí. Imaginen. Que era muy común que ellos fuesen llamados, cuando habían esos conflictos de los que hablábamos antes, eran llamados a apaciguar esas peleas, ya sea entre vecinos, entre familiares, entre agricultores. Ellos tenían una especie de norma. Hasta que no conseguían pacificar la situación, no se iban del lugar. Qué Y bonito. pasaban horas a veces poniendo, como decimos hoy en día, paños calientes a la situación, hablándoles, me imagino que del destino eterno, de las cosas de Dios, y conseguían de esa forma pacificar. Y ellos eran muy queridos en la región por eso, justamente. Incluso hacían los acuerdos, propiamente Ajá, sí. firmaban. Sí, sí, sí. Y en el acuerdo se incluía toda la generación, toda la. Era un perdón generacional. Exactamente, que tus hijos también y sus hijos, tal, o sea. Claro, lo que es el verdadero perdón, ¿no? Porque Exactamente. eso que se escucha tanto hoy en día, yo perdono, pero no olvido. Eso no es un perdón. Usted no Eso está es- perdonando eso es pagano, nada. Eso es literal. pagano, exactamente. Y que nuestro Señor Jesucristo perdonó a sus verdugos, ¿no? Exacto. Imagínese que él, como usted mencionaba, que él no olvidase. Bueno, está bien, Padre, perdónalos, pero yo no me voy a olvidar, ¿eh? Y a todos los voy a mandar al infierno porque se lo merecen. No. Sería una cosa, estaríamos perdidos. Es más, nuestro Señor al soldado que le metió la lanza, todavía, cuando le cae la gota, todavía le cura. Sí, con O sea, la gota, o sea, el líquido que le causa Sí. la propia herida de la lanza, Dios quiere hacer un milagro de curarle la vista a Longinus, ¿no? exactamente. Que también es santo, ¿no? San Longinus, San que por Longinus. cierto es otra historia buenísima también que contaremos en otro momento. Así que bueno, entonces ya sabemos cómo eran los padres de Santa Rita. Incluso el padre se llamaba Antonio y la madre Amata. Aunque una vez que ellos eran conocidos como los pacificadores de Jesucristo, así aparecen en la mayoría de los textos de la época y se cree que estos eran los nombres. Sí. Ellos, señor hermano Sebastián, usted nos iba a contar cómo... Sí, ellos, mire, al igual que muchos matrimonios, a pesar de ser tan buenos, de rezar tanto, de pedir a Dios, de ser ejemplos para los demás, Dios los estaba probando o los había probado a lo largo de su vida con no poder tener descendencia. Ellos ya tenían una edad avanzada y veían que pues la posibilidad de tener hijos se esfumaba, se acababa. Y la madre, doña Amata, creo que era el nombre, ella muy creyente y muy devota de Dios, de la Virgen, ella decía, bueno, yo soy anciana, pero al igual que Sara, cuando era anciana pudo concebir, al igual que la propia Santa Ana, madre de Nuestra Señora, siendo mayor pudo concebir, al igual que Santa Isabel, la prima de la Virgen, pudo concebir a San Juan Bautista, yo confío en el poder de Dios. Para Dios no hay nada imposible y yo estoy seguro que Dios me dará la gracia de ser madre. Esa es la gracia que yo quiero. Y ella pedía con mucho fervor, con mucha fe, siempre aceptando la voluntad de Dios, pero nunca perdiendo la confianza, la esperanza, siendo perseverante en la oración. Y gracias a esa perseverancia, a esa oración desinteresada, Dios les concede el don de la paternidad y de la maternidad. Les da la gracia a ellos de que
venga a su familia una alegría, una luz, un ángel de paz, como fue Santa Rita de Casia. No cualquier niña vino a esa familia, sino que fue la gran Santa Rita de Casia. Es que no era posible que una niña, después de tantas oraciones y tanta espera, no fuese alguien especial, ¿no? Así es. Cuando nació, era un sol. Era un sol Santa Rita. Y bueno, aquí creo que vale la pena que hablemos un poquito de su nombre. Sí, sí, sí. Porque El nombre es súper importante, ¿no? Importantísimo, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo. Sí. Pero tiene un significado muy profundo. La verdad que la madre no sabía qué nombre ponerle. Y pasó todo el día anterior al bautismo pensando qué nombre le iba a poner. Y ahí un ángel le inspiró que le pusiese el nombre de Rita. Algunos historiadores dicen que fue bautizada con el nombre de Margarita. Margarita. Y que de ahí viene Rita. El diminutivo de Ajá. Margarita le ponen Rita. Exactamente. Pero otros dicen que no, que fue un ángel quien inspiró a ponerle Rita. La verdad que las dos casan súper bien Sí. con la santa porque tiene un significado precioso, ¿no? Y incluso estaba leyendo un libro donde contaba qué significa Rita. Y Rita viene de rito. En realidad tiene dos significados. Primero, rito, que pues ustedes saben que el rito son las ceremonias de la Santa Iglesia. Una ceremonia religiosa, Exactamente. ¿No? Y también significa recta. Recta. Y eso de ahí es precioso, porque ella fue recta a los ojos de Dios y de los hombres en todos los estados por los cuales pasó. Sí. La persona que es recta es alguien, digamos, lo contrario de la rectitud, para que entendamos bien qué es la rectitud, es la falsedad. El doblez. El doblez. Y Santa Rita era una persona sin doblez, era recta. Porque la persona que es falsa, primero es falsa consigo misma. Al ser falsa consigo misma, pensando que es algo que no es falsa con los demás. Claro. Y luego termina siendo falsa con Dios también. Claro, claro. Y ella no, ella era de una rectitud impresionante, de una humildad, se conocía bien, sabía quién era, sabía que estaba llamada y llevó una vida de una rectitud perfecta. Qué bonito. El otro nombre es Margarita. Exactamente. Que también es muy bonito, que Margarita en latín quiere decir perla, ¿no? Incluso una de las advocaciones de Nuestra Señora, que es Margarita Virginum, que quiere decir perla de las vírgenes, que también pues se aplica muy bien a Santa Rita. Era una perla en medio pues de esa sociedad tan horrible que usted comentaba. Era como una especie de piedra preciosa, ¿no? Que, como dice el Evangelio, el que busca tesoros está dispuesto a vender todo por encontrarla, ¿no? Sí. Y era algo fuera de lo común en esa sociedad de Casia de la época, y que vino a ser como una respuesta de Dios para las necesidades de ese momento de la iglesia y de la sociedad de Casia. Dios no abandona nunca, ¿no? Nunca. Y ella vino a ser ese ejemplo, y hasta los días de hoy una especie de intercesora para las cosas imposibles, ¿no? Claro. ¿Sabe que hablando del nombre Margarita también, podríamos decir que se puede aplicar de dos maneras? Uno, cuando encuentra la verdadera perla, la perla de verdadero valor, uno tiene que ir a vender todo lo que tiene por comprarla. Ella hizo eso. Ella, por así decir, su perla era nuestro Señor Jesucristo. Pero también hay un aspecto muy bonito, que es que Jesús es el verdadero el mercader de las perlas, que al encontrar una perla bonita, también deja todo por adquirirla. Claro. Y él, por así decir, mostró toda esa su predilección con Santa Rita de Casia. Muy bonita aplicación. Así que bueno, ella ya comenzó haciendo milagros desde el día que nació. Esto, que quede claro, no es que los santos ya nacen santos y para ellos todo es fácil. No, nada que ver. Pero, porque todos estamos llamados a la santidad. Pero Dios muchas veces a personas que tienen un llamado muy especial permite que desde pequeños pasen cosas sorprendentes. Por ejemplo, el caso famoso de las abejas. Muy interesante. Sí, sí, sí. Ella cuando nace, después de recién nacida, la pusieron en una cesta, ¿no? Una cesta de pan, ¿no? Una cesta. Y de repente, abejas blancas, misteriosas abejas blancas, entraban en su boquita y dejaban miel. Entraban y salían, y muchas abejas.
iba pasando un campesino que se había herido la mano. Y iba a pedir ayuda, y cuando vio a la niña cubierta de abejas... Claro, pensó que la estaban picando y que la iban a matar. Exactamente. Él, en vez de seguir corriendo preocupado por su mano, paró a espantar las abejas para salvar a la niña. Solo que cuando espantaba las abejas, su mano se curaba. Qué bonito, qué bonito. Y eso también sabe por qué, por ser generoso, por estar pensando más en los demás que en sus propios intereses. Ella ve una niña en peligro, él ve una niña en peligro, y a él le importa poco su herida. Él va y quiere salvar a la niña primero, y Dios en retribución le cura su herida. Qué bonito, un buen ejemplo para nosotros también. No preocuparnos tanto con nuestras heriditas a veces, sino preocuparnos más con lo que sufren los demás. Súper bonito, interesante, ¿no? También. Y hermano Sebastián, también las abejas están muy relacionadas con Santa Rita, ¿no? Sí, porque ya muchos años después, cuando ella fallece, ¿no? En el convento de Santa Rita, hoy en día, en Casia, incluso se puede ver en las paredes, que hay una especie de huequitos de donde salen las abejas todas las Semanas Santas. Esas mismas abejas blancas, similares a las que hicieron el milagro de curar la mano de este campesino cuando Santa Rita era una pequeña bebé, esas mismas abejas, esa misma especie de abejas, salen todas las Semanas Santas, empiezan a volar por el monasterio de Santa Rita ahí en Casia, y cuando termina la Semana Santa vuelven a esconderse. Qué vale. Esto comenzó a ocurrir 200 años después de la muerte de Santa Rita. Tanto así que el Papa de la época, escuchando el prodigio, pidió que le trajesen una abeja para examinarla en Roma. La cazan la abeja, se la llevan al Papa. El Papa, muy curioso, manda que le pongan un hilo de seda a la abeja y que la suelten. Y tiempo después encuentran en Casia a la misma abeja con la cinta. O sea, la abeja había recorrido 130 kilómetros que hay desde Roma a Casia, volviendo al lugar donde estaba el cuerpo incorrupto de Santa Rita, al convento donde Santa Rita se había santificado. Qué impresionante. Muy bonito, ¿no? Muy bonito. Uh-huh. ¿Sabe que San Ambrosio, él compara a las religiosas con las abejas? Qué bonito. Decía que las abejas son castas, las abejas son obedientes y son trabajadoras. Sí, qué bonito. Súper bonito. Una buena religiosa, ¿no? Así que se relaciona enteramente, claro, con Santa Rita. Qué interesante. Así que bueno, siguiendo con la historia de nuestra santa, una santa pues como decimos espectacular, que ya con un nacimiento tan lindo, tan lleno de significados, de simbolismos, ella fue una niña excelente, una niña muy piadosa. Su pasatiempo, digamos, en vez de salir a jugar con muñecas o lo que fuese, era rezar y meditar la pasión de nuestro Señor Jesucristo. Impresionante. Ella, por ejemplo, es común, es normal y es natural que las mamás arreglen a sus niñas, las peinen, las vistan y todo. A ella no le gustaba. Ella no le gustaba porque no es que le gustaba estar despeinada, sino no le gustaba el hecho de que la estuviesen arreglando, porque ella decía, no, yo quiero estar con Jesús. Uh-huh. Y era una niña súper piadosa, súper obediente, y a tal punto que ella tenía el gran deseo que Dios había puesto en su corazón, era de entregar enteramente su virginidad a nuestro Señor Jesucristo. Qué bonito. Ya desde pequeña siente ese llamado de Dios, esa certeza de que Dios la llama a la vida religiosa. Y ella decide hacer su voto, o su voto, su deseo de virginidad, ¿no? Exactamente. Solo que a veces Dios quiere otros planes para nosotros, ¿no? Nosotros pensamos que lo que tenemos que hacer en la vida es ir por este camino, y Dios dice, no, es por otro camino. Y fue lo que le pasó a Santa Rita, ¿no? Exactamente. Y sabe que es impresionante, hermano Sebastián, porque es una prueba que pasan todos los santos, ¿no? Sí. La prueba, por así decir, del absurdo. Exacto. Porque el deseo de virginidad que ella tenía era impuesto por Dios también. Sí. Dios se lo había inspirado. Pero Dios de repente viene y le pide, no, quiero que, por así decir, quiebres eso que yo mismo te di y seas obediente. Cuando llegó a los 12 años, era costumbre en la época casar a las niñas a partir de los 12 años. Sus padres le dicen que tiene que casarse. Por una razón muy simple, es que como ellos ya eran mayores y ellos veían que podían venir a faltar en cualquier momento,
Ellos querían dejar asegurada la vida de su Santa hija, Rita, claro. de su niña. Y escogen como marido a Paolo, ¿no? Ajá. A Paolo, en algunas historias lo narran, lo cuenta como Paolo Ferdinando. Paolo, vamos a llamarle, ¿no? Ajá. Y este Paolo, bueno, es escogido como el marido de Santa Rita y era conocido como un hombre muy rudo, era un hombre típico del lugar. Ujú. Borracho, mujeriego, peleón, pero a la vez también... Colérico. Exacto, colérico, pero a la vez también pues trabajador. Era un hombre que era muy, muy dado también a trabajar y en cierto sentido, no sé cómo harían para combinar las dos cosas, responsable. Pero bueno, viene el matrimonio, se da la unión de Santa Rita con Paolo. Y para Santa Rita es una gran prueba, Sí. porque es un marido verdaderamente violento, ¿no? Es un marido que incluso llega a cometer violencia física contra ella. Algo que es, digamos, muy difícil de aceptar, algo que en un matrimonio no se puede dar, ¿no? Es algo terrible y que muchas mujeres lastimosamente pueden estar sufriendo de eso, algo muy duro, muy, muy importante pedirle a Santa Rita su intercesión. Muchas personas que nos pueden estar escuchando puede ser que estén pasando por esa situación de maridos que quizá sean violentos, que sean borrachos, que sean mujeriegos, que sean... Es importante tener la confianza, la esperanza de que Santa Rita va a interceder por esos matrimonios, por esos maridos. Y este Paolo Ferdinando, él trabajaba también para uno de los dos bandos de estos que se peleaban entre guelfos y gibelinos, y era muy común que él tuviese riñas, tuviese peleas, tuviese circunstancias desagradables. También era, como decíamos, muy de tomar, de irse a los bares y esto. Y se la pasaba en discusiones y en peleas. Y él un día, ya tocado por una gracia, ve que su esposa, a pesar de todo lo que él hace, es una mujer que siempre está paciente, siempre está perdonándolo, siempre está queriendo hacerle bien. Y él un día llega a su casa y la encuentra flagelándose a Santa Rita. Y él escucha por la conversión de mi esposo, y él queda impresionado. Era una de tantos sacrificios que hacía ella. También era común que Santa Rita hiciese en el año 3 cuaresmas. 3 cuaresmas, qué impresionante. 3 cuaresmas en las que hacía ayunos fuertísimos, también pidiendo la conversión de su esposo. ¿Sabe que un detalle muy bonito, hermano Sebastián? Es que ella era una niña, una señora muy linda. Uh-huh. Era bajita de estatura, cuentan. Eso se puede ver por su cuerpo también, que está hasta hoy expuesto ahí en Casia. Pero era una señora muy linda. Y esos ayunos en nada afectaban su belleza. Al contrario. Exactamente. La hacían más bonita. El propio marido lo notaba. Entre más ayunaba, más linda se ponía. Uh-huh. Y era un ejemplo de esposa. Sí. Un ejemplo, tanto así que, bueno, es común las mujeres, pues, por así decir, desahogarse unas con las otras y contarse qué es lo que el marido les hizo y Sí. tal. Ella siempre que le venían a preguntar algo al respecto, cambiaba el tema, elevaba el tema, hablaba sobre nuestro Señor Jesucristo, sobre cómo tenemos que ser pacientes. Claro. Y como que era un ejemplo para todas las mujeres. En el pueblo entero sabían que ella era una esposa ejemplar. Qué impresionante. Y es, como decíamos al inicio, en todos los estados por los cuales ella pasó, fue un verdadero ejemplo. Ejemplo, sí. El marido, cuando él, digamos, él se llegó a convertir enteramente, uh-huh, solo por verla. Sí. Como usted contaba, ese caso de verla, imagínese flagelándose por él. Uh-huh. Incluso Monseñor Juan, él contaba que para tranquilizar a un caballo salvaje, muchas veces lo que hacen es poner un corderito al lado. Sí. Y solo el caballo, solo por ver al corderito, se amansa. Uh-huh. Y fue lo que pasó, literalmente, ¿no? Un caballo salvaje, como era este hombre, al lado de un cordero y una santa, ¿no? Exactamente. Con la paz, con la tranquilidad de nuestro Señor Jesucristo, pues consiguió
amansarlo y convertirlo, que es lo más importante. Él decide convertirse entonces. Sí, sí. Y a tal punto que él, siempre que la veía, después de su conversión, hacía lo posible por agradarla y todos los días le pedía perdón por haber sido tan bruto con ella. Ujú. Y le daba gracias a Dios por la mujer que le dio. Así que bueno, repetimos, señoras que estén pasando por así dificultades con su esposo, Santa Rita, piden a Santa Rita esa intercesión para que también su esposo se convierta y pueda en algún momento pedirles perdón a ustedes por tanto que las ha hecho sufrir y agradecerle a Dios por tener una esposa tan buena como ustedes. Así que bueno, se convierte y después de esa conversión es que Dios les da también el don de ser padres, ¿no? Exactamente. Les manda no uno, sino 2 hijos. Les manda 2 mellizos, ¿no? ¿Cómo era que se llamaban esos mellizos? Uno se llamaba Santiago y el otro se llamaba Pablo. Exacto. Y fue una gran bendición para ambos, claro. Para ambos. Imagínense, pues, ser fruto de sus entrañas y tal y todo. Y Santa Rita, así como fue un ejemplo de verdadera esposa, pues fue un ejemplo de verdadera madre, de una madre santa. Sí. Ella empieza a educarlos en la fe, bueno, y con el ejemplo sobre todo, pero lastimosamente también es algo que nos puede pasar hoy en día, bueno, les puede pasar a muchas familias que educan a sus hijos en la fe, pero el mal ejemplo que se ve afuera, quizá en los colegios, en los ambientes que los niños visitan, pues van en contraposición a esa formación y termina calando más eso que la propia formación que se da en casa. Y fue lo que pasó con los hijos. Los hijos empezaron a ser también un poco agresivos, empezaron a ser un poco desobedientes y el auge de su mal carácter se da cuando ocurre algo terrible con el papá de ellos, con el esposo de Santa Rita, con Paolo. Este hombre, un día regresando de su trabajo, después de una jornada larga, él, como decíamos antes, tenía muchos enemigos de la vida pasada, muchas rencillas anteriores que estaban pendientes, y le hacen una emboscada y lo asesinan, lo matan. Fue noticia en toda la ciudad de Casia y alrededores que el esposo de Santa Rita, Paolo, había sido asesinado. Santa Rita evidentemente sufre, llora mucho por él, pero en cierto sentido agradece a Dios. ¿Por qué? Porque se lo había llevado en un momento en que él ya pues, se había convertido y, por así decirlo, estaba preparado para ese encuentro con Dios. Evidentemente no pudo confesarse, ella sufrió mucho por eso, pero había llevado pues, un proceso de conversión ya largo. ¿Qué pasa? Los hijos de Santa Rita, como era la costumbre en la zona, deciden vengar la muerte de su padre. Ellos le dicen a su madre: mamá, vamos a ir a buscar a los asesinos de mi padre y los vamos a justiciar, los vamos a matar, vamos a vengarnos, vamos a seguir con esa cadena interminable de asesinatos, esa vendetta, y ellos van a pagar lo que hicieron por haber matado a tu esposo y a nuestro padre. Y Santa Rita, como buena madre, como buena cristiana, como buena católica, se preocupa un montón. ¿Por qué? Porque ve que sus hijos se van a convertir en unos asesinos y que eso puede desencadenar la perdición de su alma, la perdición eterna de ellos, que es lo más importante. Una madre, lo primero que se debe preocupar es por la salvación de sus hijos y de su esposo. Exactamente. Salvación de su alma. Lo demás es secundario, es consecuencia. ¿Y qué hace ella? Ella tiene un acto de valor impresionante, se arrodilla delante de un crucifijo y le dice: Dios mío, si mis hijos van a poner en peligro su alma, yo te pido que por favor te los lleves. Qué fuerte. Y tiempito después, días después, les cae a ellos una enfermedad, una especie de peste que pasa por la zona. Ellos caen súper enfermos y en el lecho de muerte su madre, hablándoles, consigue que ellos caigan en razón, que perdonen de corazón a los asesinos de su padre y los prepara para una muerte como debe ser, una muerte católica. Y ellos dos, después de ese pedido de Santa Rita, mueren. Imagínense, pero Qué bárbaro. ustedes ven cómo a Dios lo que de verdad le interesa sobre todo es la salvación de las almas. Exactamente. Ujú. Y qué generosidad Sí. de Santa Rita, ¿no? Sí, sí, Porque en realidad ofreció sus hijos a Dios
por un bien mayor, ¿no? Que era Ujú. la salvación de sus almas, ¿no? Sí, sí, sí. Incluso cuentan que ella estaba preocupada no solo por la salvación de las almas de sus hijos, sino por la salvación de los propios asesinos. Claro. Y también si morían en ese estado, pues, Sí, ¿a dónde sí, sí. irían, no? No, porque como decíamos, eso desencadenaría un montón Sí. de muertes y quizá un montón de gente que se iba al infierno. Tremendo. Qué bárbaro. Y- Impresionante. Bueno, después de eso, hermano Juan Andrés, viene el deseo de ella nuevamente de ser religiosa. Religiosa. Ella ya, pues, digamos, sin ataduras en cuanto a esposo e hijos, que Dios pues se los quiso llevar de esa forma tan terrible, pero bueno, la voluntad de Dios, ella la supo aceptar. Ella siempre tuvo el deseo, como decíamos, de ser religiosa, y ella había pedido varias veces para entrar en el convento de Santa María Magdalena, que era de las Agustinas, ahí en Casia. Pero le había ido mal, ¿no? Era Sí, una cosa ella así. incluso llegó, fue 3 veces. Sí. 3 veces a pedir para entrar en el monasterio. Y en la última vez, incluso le dijeron, mire, y no vuelva más. O sea, no, ya. Última palabra. Última palabra, no la vamos a aceptar. Qué impresionante. Pero Santa Rita, nosotros vemos que era un alma de una fe inquebrantable, de una confianza inabalable. Y no es por nada que es llamada patrona de los imposibles. Ujú. Ella no desanimó, no desistió. ¿Y qué hizo? No me van a dejar. Pues me voy a poner a rezar. Se puso a rezar y ella tenía 3 santos patronos. San Juan Bautista, el glorioso precursor de nuestro Señor Jesucristo. San Agustín y San Nicolás de Tolentino. De Tolentino, sí. Exactamente. Eran sus 3 santos de devoción. Y les comenzó a pedir que por favor la dejaran entrar en el monasterio. Y tal, ¿no? Y cierta noche, mientras ella rezaba, escucha que golpean la puerta. Pero ella estaba absorta en oración y no. Y de repente escucha, Rita. Y ahí no era una voz así como que muy conocida. Y se asoma por la ventana y ve a un hombre vestido de pieles. Y era el propio San Juan Bautista. Y ve que atrás de él venían San Agustín Y San Nicolás. Y en una visión, estos santos le piden que la acompañen, ¿no? Ven, creo que usted se sabe un poco mejor No, lo que usted está contando. Le dicen, acompáñanos, por favor. Y empiezan a caminar ahí por Roca Porena, por el pueblito. Ujú. Y llegan hasta la famosa piedra que usted comentó. Y cuando están ahí, uno de los 3, no me acuerdo cuál de los 3, la empuja. Pero la empuja de una forma delicada, suave. Y ella empieza a caer como una pluma, lentamente. Y se va volando hacia Casia. Y cae exactamente adentro del convento de Santa María Magdalena de las Agustinas, donde ella había pedido entrar, donde le habían dicho que no. Y el convento con las puertas cerradas ya por la noche, por el horario, a las tantas, todas las religiosas se encuentran en el patio del convento con Santa Rita adentro del convento, y todas quedan impresionadas y dicen, ¿cómo hizo para entrar aquí esta mujer? Ahí la superiora dice, no, eso es señal de que Dios verdaderamente la quiere aquí con nosotros. Y ahí es que es aceptada como religiosa en el convento de las Agustinas. Exactamente, y incluso ella, una vez que le decían que no la iban a aceptar, ella decía, bueno, acépteme como sierva al menos. Sí. O sea, al menos yo quiero ser sierva de las siervas del Señor. Qué interesante, sí. Y ella dice, bueno, no te vamos a aceptar como sierva porque ha quedado claro que Jesús te quiere como una de nosotras. Qué bonito, ¿no? Ahí ella hace algo muy bonito, que es ir, va, vende todo lo que tiene, se lo da a los pobres y entra propiamente al monasterio. Al monasterio, sí. Ella al inicio de su vocación, ella tuvo una visión muy impresionante también, ¿no? Muy Sí. similar a la que han tenido otros santos. Exactamente, que fue justo el día que profesó sus votos solemnes. Sí. Ustedes saben que las religiosas, los religiosos hacen 3 votos. Son obediencia, castidad y pobreza, ¿no? Y ella el día, bueno, no hace falta decir que fue una novicia ejemplar. Una novicia que edificaba a todo el convento. Ella tomaba para sí los trabajos más duros, la regla, todo lo seguía exacto, a rigor, con una rectitud entera, como su propio nombre lo dice. Tanto así que llegó el día feliz de poder hacer sus votos. Los hizo con la mayor alegría y la mayor entrega. Y esa misma noche Dios le regaló una visión.
en esa visión, ella veía una escalera que subía hasta el cielo. Y allá en lo alto estaba Dios viéndola así como contento, alegre, como alguien que ve algo que le gusta, ¿no? Y ella veía a los ángeles subir y bajar esas escaleras. Impresionante. Y sabe que es algo muy bonito y es algo que todos nosotros tenemos que hacer cuando tenemos una gracia. Primero, en el primer momento, dejarnos llevar por esa gracia. Ella se dejó tomar por esa visión, por ver esas cosas tan lindas, pero después que pasa esa sensibilidad, tenemos que sacar todo el provecho de esa gracia. Y ella no se quedó simplemente en qué lindo lo que vi, sino que ella sacó un principio de lo que había visto. Ella decía que la escalera, cada peldaño, era una virtud que ella misma tenía que ir construyendo para poder llegar a la santidad. Qué bonito. Si a los primeros peldaños eran justamente las virtudes que acababa de profesar: la obediencia, la castidad y la pobreza. Y las demás virtudes ella tenía que irlas construyendo. Qué bonito. Y ahí vemos cómo esa idea de que la santidad, los santos ya nacen así, y qué fácil y todo, no, a ellos les toca también ir poco a poco construyendo su escalera para llegar al cielo, con muchos sufrimientos, como hemos visto ya en la historia de Santa Rita. Y un detalle último, ella decía lo siguiente: los que subían y bajaban eran ángeles. Dice, para yo subir al cielo, tengo que ser como un ángel. Así que los ángeles, por ejemplo, son castísimos, son pobres y sobre todo son obedientísimos, son mensajeros del Señor. Claro. Y ella en realidad fue angélica en todas esas virtudes, sobre todo en la obediencia. En la obediencia, sí. Cuentan también que al inicio, cuando entró al convento, la superiora quiso probarla en la obediencia y le mandaba a hacer cosas relativamente absurdas, arbitrariedades. Muy común es el hecho de que le mandaba, por ejemplo, a regar en el jardín una planta que estaba muerta. Entonces todos los días Santa Rita agarraba agua, iba obedientemente y la regaba. Volvía al día siguiente, la regaba. Volvía al día siguiente y regaba esa planta que estaba muerta. Y un día, milagrosamente, de esta planta muerta, como que revive la planta y se transforma en una parra, en un arbusto de uvas que saca unas uvas maravillosas y empiezan a sacar de ahí el vino para la misa. Entonces, de un milagro de obediencia de Santa Rita sale ese maravilloso vino con el cual se celebraría después el santo sacrificio del altar, por la obediencia a Santa Rita. Incluso creo que hay una costumbre que hasta hoy en día le llevan al Papa algunas uvas de ese monasterio, ¿no? De ese milagro de Santa Rita. ¿Sabe que para continuar hablando de esas uvas del monasterio de Santa Rita, tiempos después, ya después de muerta, las religiosas cogían las hojas de la parra, las hojas que caían, las trituraban y las mezclaban con los panes, con la masa del pan. Y hacían bollitos de pan y los repartían a la gente para que pidiera gracias a Santa Rita, ¿no? Y había un religioso que tenía los mismos defectos que el esposo de Santa Rita. Era un tipo colérico, peleón. Dice que se agarraba a trompadas en el monasterio. O sea, estaba al borde de que lo echaran, pues. Sí, claro. Y el hombre fue hasta allá. Le regalaron un panecillo, pidió la gracia de poder cambiar y dice que después de comerlo quedó manso como un cordero. Qué impresionante. Solo para que vea un detalle como de esa parra milagrosa, fruto de la obediencia de Santa Rita. Hermano Andrés, y ahora vamos quizá a hablar sobre ese aspecto que más la caracteriza a ella en sus imágenes, ¿no? Que es esa participación que ella tuvo de los sufrimientos de nuestro Señor. Y eso es impresionante. Como usted decía, ella desde pequeña, pues lo que más le encantaba era meditar sobre esa pasión de nuestro Señor, y resulta que en una ocasión fue a predicar a la zona un franciscano muy famoso, creo que el Beato Jaime, o no sé si es santo ya, San Jaime, predicó en la zona a respecto de la coronación de espinas de nuestro Señor. Y dice que fue una meditación tal que Santa Rita lloraba y lloraba y lloraba, y cuando volvió al convento, lo primero que hizo fue ir a la capilla y ponerse frente a un cuadro de nuestro Señor en la cruz, y ella
meditando, acordándose de lo que hablaba este sacerdote franciscano, en una oración lindísima que hizo, le pidió a nuestro Señor que, por favor, ella quería ser partícipe y sentir por lo menos un poco de lo que le había pasado en la pasión, en la coronación de espinas. Místicamente, nuestro Señor, usted lo contaba más bonito, como que de la corona de espinas lo transformó en un arco y agarró una espina como si fuera una flecha y se la incrustó en la cabeza, en la frente de Santa Rita. Y ella cae desmayada, ¿no? Del dolor, dice que era un dolor tal que ella cae desmayada. Que si no hubiese sido porque Dios la mantuvo viva, hubiera muerto del dolor. Imagínese, ¿no? Y esa espina entró incluso en el cráneo. Sí. Parece que hasta hoy en día se puede ver la herida. La profundidad, ¿no? Y ella cae desmayada y después, creo que al día siguiente, ¿no? Las religiosas llegan y la encuentran a ella con toda sangrada, la despiertan y con una herida misteriosa. Ella nunca contó qué fue lo que había pasado. O sea, no contó en ese momento. Sí, después se supo. Después. Pero la limpian, la atienden y esa herida permanece hasta el final de su vida, sí, ¿no? Creo que por lo menos 15 años. 15 años, sí. Eso fue a los 60 años que ella sufrió esto. Y era una herida que, por así decir, como que cicatrizaba en el día, pero en la madrugada se volvía a abrir. Era una herida de la cual salía un olor nauseabundo, era un olor horrible que ninguna de las hermanas conseguía soportar. Y esto a Santa Rita le dio otro sufrimiento. Además del dolor que sufría con la espina, ella fue relegada completamente de la vida comunitaria y fue puesta en una especie de cuartito apartado donde le llevaban la comida porque ninguna de las hermanas conseguía aguantar el olor. Y era un cuartito pequeño en la que ella pues pasó mucho tiempo de soledad, de meditación también de la pasión de nuestro Señor, y que lo único que tenía era una especie de ventanita que daba afuera a la calle, donde las personas llegaban a pedirle consejo, a pedirle oración, a pedirle su intercesión, y ella conseguía ya muchísimas gracias desde ese cuartito del convento, que hoy en día creo que también se puede visitar ahí en casa. ¿Sabe qué? Interesante eso, que no solo sufrió la coronación, la espina, una de las espinas, ¿no? Porque nuestro Señor tuvo 72 espinas en su cabeza, pero sino que la soledad, ¿no? Sí. Hay un himno del oficio divino que dice: ¿cómo quejarme de mi soledad cuando tú alzado y solo estás, ¿no? Imagínese, que es de las cosas más duras, de los sufrimientos más fuertes hoy en día, es la soledad. ¿Cuánta gente que no tiene a nadie que le acompañe, que le visite, que le escriba? Es tremendo. Otro aspecto muy impresionante de esa llaga es que también tenía gusanos. Sí. Y ella sabe que era tan paciente, pero tan paciente, que sabe cómo llamaba a los gusanos: mis ángeles. La atormentaban más. Cuando se movían ahí, le causaban un sufrimiento mayor. Era impresionante. Y bueno, la única vez que esta herida dejó de expeler ese olor espantoso fue cuando hicieron una peregrinación a Roma, toda la del convento, que ella tenía mucho deseo de hacer esa peregrinación, no con espíritu de turista, sino simplemente ir a... Era un jubileo especial. Era un jubileo, exacto. Con gracias especiales. Le pide a Dios que le dé ese don de ir a la peregrinación, y Dios milagrosamente le quita el olor tan feo que salía de la herida. Ella consigue ir a Roma y al regreso, cuando llega nuevamente al convento, vuelve el olor nauseabundo y le toca otra vez estar apartada. Y hermano Juan Andrés, como se nos va la hora y se nos va la vida de Santa Rita, llegamos casi que al final de su vida ya, ¿no? Ella ya empieza como que a entrar en agonía y empiezan a hacerle visitas ya pues sus familiares, gente que quizá la conocía, y cuentan la historia que llegó una familiar de ella que quiso hacerle compañía y le quiso agradar diciéndole: ¿cuál es tu último deseo? Y Santa Rita le dice: quiero que me traigas una rosa de mi jardín. Solo que claro, estábamos en enero, todo nevado, y esta familiar de Santa Rita dice: pobrecita, ya está delirando, ya no sabe ni en qué día vive, ni en qué época del año, pero bueno, vamos a decirle que sí, vamos a ir a su jardín, y le decimos que capaz se olvida ya cuando regrese. Cuando ella va hasta el jardín de Santa Rita, encuentra en medio de la nieve, blanca, impecable, una rosa roja lindísima, recién florecida, bonita. Ella la corta y se la lleva a Santa Rita
y Santa Rita se delicia con la fragancia, con el olor a la rosa. Y esto nos muestra de que a pesar de que lo que queramos nosotros sea algo aparentemente imposible, como una rosa en medio del invierno, Santa Rita no lo puede conseguir. Santa Rita puede interceder por nosotros y puede conseguir de Dios cualquier gracia. Esa rosa simboliza esa gracia que usted piensa que es imposible de conseguir, pero que para Dios nada es imposible y que por medio de Santa Rita usted la podrá conseguir. Qué bonito, qué lindo. Uh-huh. Eso pasó también con unos higos. Ella también se antojó de unos higos y volvieron al jardín y encontraron esos higos también. Muestra también de esas gracias que se pueden conseguir, ¿no? Claro que sí. Y ahí pues llega el momento de su muerte, ¿no? Uh-huh. Que incluso entre las personas que le visitaron, sí, le visitó también nuestro Señor Jesucristo y la Santísima Virgen en una visión y donde le llamaban, ven, ven. Entonces ella ya sabía que pues estaba próximo su hora, ¿no? Y cuando ella murió, Dios, que le había mandado el sufrimiento del mal olor, uh-huh, convirtió ese mal olor en un olor delicioso, sí, espectacular, floral, a rosas, que impregnó todo el monasterio. uh-huh. Dice que esos gusanos que la atormentaban se convirtieron en luz, Qué bonito. en luces. Y los ángeles tocaron solas las campanas Del monasterio, ¿no? En el momento de su muerte. Y que esa herida que se veía tan fea, como que se transformó en un rubí, ¿no? Era un rojo tan bonito que parecía una piedra preciosa. Qué bonito. Y ahí se cumplió, había una especie de poeta de la época anterior a Santa Rita, de la zona, ¿no? Que decía que de este lugar nacerá el rubí más lindo del mundo. Qué bonito. Y se cumplió pues con la amor de Santa Rita, cuando esa herida se transformó a los ojos de los hombres como en un rubí, una piedra preciosa. Bueno, ella fue, no la consiguieron enterrar, porque fue tal la devoción que surgió, que su cuerpo pues quedó expuesto y creo que estuvo incorrupto durante muchísimos años, ¿no? Por lo menos 200 años Sí, estuvo 200 incorrupto. años, sí. Hoy en día se conserva su esqueleto intacto, Ajá, bajo el hábito. Creo que todavía sus manos... sí, tienen... hay algo, la piel Ajá, se mantiene exactamente. incorrupta, sí. Y bueno, la cantidad de milagros que ha hecho, que Ujú. hace, la cantidad de exvotos que tiene. Sí. En el libro que estaba leyendo ya había pasado un poco de la mitad y ya estaba la muerte. Y bueno, ¿y qué tanto cuenta después, no? Leí los subtítulos, no me dio tiempo, los títulos de los capítulos. Milagros antes de su beatificación, milagros durante su beatificación, milagros después de su... O sea, era solo milagros, 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 que si los contásemos aquí no Claro. acabaríamos más. No, y justamente yo le voy a hacer aquí una confidencia. El motivo de hacer este programa fue porque una persona que conocemos, lo saludamos aquí, a don Eduardo, él me escribió, oiga, mire, por favor tiene que hacer un podcast sobre Santa Rita, porque a mí me acaba de hacer 3 milagros. 3 cosas que eran imposibles me las consiguió. Qué impresionante. Así que por favor, hablen de Santa Rita, porque ella le va a ayudar a mucha gente. Entre las personas que les ayudó, les soy honesto, me ayudó muchísimo a mí. Yo no conocía su vida y me impactó enormemente. Sí. A partir de ahora le tengo una devoción enorme, sí, y ojalá que algún día pues la pueda ir a ver. Podamos ir al documental, ¿no? Que nos haga ese milagro también. Pero bueno, hermano Juan Andrés, yo creo que de esta forma terminamos el programa. Bueno, usted es el que está presentando, así que por favor cierre. Usted sabe que lo mismo. Sí, no, pero de verdad que agradecemos a las personas que nos han acompañado. Uh-huh. Recordarles que se suscriban a este canal, si no lo han hecho, que compartan y que dejen su like, que eso ayuda enormemente a la evangelización. Y que en los comentarios yo les reto, empiecen a pedirle gracias a Santa Rita y después en los comentarios pongan las gracias que Santa Rita les ha concedido. Sí, van a ver que son esos testimonios innumerables, ¿no? Va a ser muy, muy bueno para todos ustedes que la tomen ahora como una intercesora delante de Dios. Bueno, así que bueno, terminamos con una Ave María. Por favor. Como no hay sacerdote el día de hoy, pues vamos a rezar pidiéndole a Santa Rita que desde ya pues comience a interceder y nos conceda todo eso que estamos necesitando, que aparentemente es imposible, pero que para Dios, por intermedio de ella, no lo será. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Santa Rita de Casia, ruega por nosotros. En el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Salve María.